Bueno, ¿qué hacer con los pesos, ¿no? Con los pocos que hay, porque los números económicos son bastante complejos y difíciles, ¿no? En nuestro país. Hay un dato muy interesante que tiene que ver con un estudio que se ha realizado hace algunos días que mide la capacidad de compra con el salario promedio en la Argentina de cuán distantes estamos de un 0 kilómetro o de llegar a una casa para los asalariados, para los trabajadores. Vamos a empezar a ver de qué se trata cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? Con placas que nos empiezan a mostrar básicamente lo que tiene que ver con los números que perciben trabajadores. Estos tomado con trabajadores en relación de dependencia o trabajadores en negro, ¿no? También con la posibilidad de aquellos que trabajan para el Estado, trabajadores estatales. ¿Cuánto difiere el acceso al vehículo 0 kilómetro o a la vivienda? Se ha tomado un índice de actualización que está vinculado al IPC y también al REM, ¿no? Para empezar a estudiar esta cuestión. Y bueno, lo que básicamente es empezar a entender es cuánto es lo que se gana para poder llegar a un 0 kilómetro o a una vivienda. Vamos a ver la plaquita de salarios, si las tenemos. Hay una plaquita, no sé si la tenemos ahí a mano, que habla de los salarios. Bueno, la capacidad de compra. Vamos a ir explicando de qué se trata este dato. La increíble cantidad de sueldos que se necesitan para comprar un 0 kilómetro o una casa. En el ítem de la izquierda, la capacidad de compra, salarios de bolsillo promedio mensual en Córdoba, un profesional no asalariado, 931.000 pesos, más o menos promedio, y un no profesional no llega al $500.000 de pesos. Asalariados del sector público, con un sueldo promedio, es un sueldo muy importante en Córdoba, de 985.000 pesos, un privado registrado, 826.000 pesos, y un privado no registrado, un trabajador en negro, estamos hablando de un ingreso de 400.000 pesos. Bueno, y allí vemos en el gráfico más o menos cómo está discriminado: en 32,2% el privado registrado, un 30,2% de privado no registrado, esos es trabajadores en Córdoba, un 7,4% trabajadores profesionales, un 19,1% no profesional y un 11,1% público. Sobre la base de estos valores, de estos salarios, que hablamos de cifras, en algunos casos de hasta $1.000.000 de pesos y piso de trabajadores en negro de 400.000 pesos, tomamos la referencia de un vehículo, un Renault Kwid, por ejemplo, ¿no? En el mercado, que está valuado en 18 millones de pesos. Es el vehículo más barato del mercado y allí se toma más o menos la referencia para la capacidad de compra. Con estos números que conocíamos de ingresos, de salarios, tienen la posibilidad, por ejemplo, empleados públicos que tienen un sueldo, lo veíamos allí, de 985.000 pesos mensuales, necesitan 18 salarios brutos, ¿no? Para poder comprar un 0 kilómetro. Los empleados con un sueldo en negro, allí está, ahí lo vemos, necesitan salarios medios, fíjense, 405.000 pesos, 45 salarios para tener la posibilidad de la compra de un 0 kilómetro. 45 salarios. Para un trabajador privado formalizado se necesitan 22 salarios y para un contrapropista de baja calificación se necesitan 37 salarios. Allí lo que vemos es lo que le decíamos al comienzo, el índice de actualización de salarios que se toma a través del IPC. Salario de empleados públicos, esto es en la provincia de Córdoba, 985.000 pesos. Los empleados privados, un ingreso promedio de 827.000 pesos. Los informales en negro,
400.000 pesos, cuentapropistas no profesionales un 19%, medio millón de pesos, y los independientes profesionales 931.000 pesos. Bueno, esos son los valores para que después traduzcamos en valores reales lo que significa en sueldos la posibilidad de compra de un 0 kilómetro. Para la chance de tener un vehículo que cuesta 18, 19 millones de pesos. Allí lo vemos, vehículos 0 kilómetro, un Renault Kwid, 18.530.000 pesos y la cantidad de salarios que se necesitan, ¿no? Lo vemos allí, 19 salarios para profesionales, 37 para no profesionales, para empleados públicos 18 salarios, públicos registrados 22.4 y no registrados, trabajadores en negro, siempre complica más, casi un 46%. El tema de la casa se toma como referencia una casa en Córdoba de 2 dormitorios en barrio Alberdi, Alto Alberdi, Pueyrredón, con un valor de $70.000. Se toma una referencia el valor del dólar MEP a 1.290 pesos, esto es al fin de semana, el viernes, y un valor en pesos de una vivienda de 2 dormitorios en Córdoba de 90 millones de pesos, promedio. Para un empleado privado informal necesita más de 18 años si destina 100% de su sueldo a la posibilidad de compra de una vivienda. 18 años, más de 18 años necesita un trabajador privado informal para poder tener una vivienda en Córdoba de un valor de 90 millones de pesos. Un empleo privado formal necesita 109 salarios completos. Un cuentapropista, 181 salarios. Estamos hablando de 15, 18 años destinando 100% del sueldo. Un independiente profesional necesita 97 salarios y un trabajador estatal necesita casi 92 sueldos promedio para poder llegar y tener la casa propia. Casa y auto, lo que significa y lo que cuesta, ¿no?, llegar a una vivienda. Las referencias son para un trabajador formal, son 109, 110 salarios, lo que equivale a casi 10 años sacando, que es casi imposible, ¿no? El 100% es imposible, ¿no? El 100% de tu sueldo para destinarlo directamente a la compra de una vivienda. Ha habido un crecimiento en la actividad económica de un 6,5 interanual en el primer mes de 2025. Esto es un dato políticamente y en lo económico muy interesante de la gestión de Milei. Esto no pasaba en la Argentina desde 2022, un crecimiento del 6,5% en el primer mes de este año. Pero hay un dato también que hay que tener en cuenta, que es la inmediación financiera, que ha pegado un salto muy importante de un 26% y ha generado una nueva dinámica crediticia. La construcción ha despegado muy poquito y esto habla a las claras lo difícil que es tener la chance de llegar a la vivienda. Solamente un 1,9% interanual, ¿no? La construcción es un nivel de construcción de los más bajos de los últimos tiempos. El índice de confianza del consumidor, esto es muy interesante, también lo decíamos la semana pasada, tuvo una baja de casi 7 puntos. Son condiciones que hacen que la inversión también se vea frenada. Y hay proyecciones nulas de generar empleo en la Argentina. Es un diagnóstico que no nos varía demasiado de lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina, ¿no? Si para comprar un vehículo, el más barato del mercado, de 18 millones de pesos, un trabajador necesita 20 salarios, sin el acceso al crédito, estamos hablando casi de una cuestión imposible. Ni hablar de lo que significa el acceso a la casa propia, ¿no? Destinar 18 o 20 años, el 100% de su sueldo a la chance de tener el derecho, ¿no?, a la vivienda propia. Son algunos indicadores económicos que no hablan ni mal ni bien, van mostrando la evolución de la economía en la Argentina en los últimos años, pero claro, hay algunos datos característicos que son preocupantes. Proyección nula en el empleo
no hay despegue en la construcción masiva y la baja del índice de confianza al consumidor. Algunos aspectos que hay que empezar a corregir desde el gobierno y darle una dinámica económica para que finalmente el crecimiento y el acceso a la vivienda fundamentalmente pueda ser, bueno, un derecho adquirido en nuestro país.